Hola, estoy de guardia en el hospital. Son las 3 de la tarde. Desde las 8 de la mañana hemos visto alrededor de 12 pacientes con signos de COVID. Más las urgencias, más la necesidad de atender toda la población de San José, que es el único medio que tiene de atención público, donde la mayoría de la población no tiene cobertura social y acude al hospital. Yo acabo de renunciar a la guardia, se lo acabo de comunicar al director. Esto se está convirtiendo en un lío que va a terminar en un caos si la gente no entiende que si no nos cuidamos entre todos, fundamentalmente los jóvenes y los adolescentes, va a terminar en algo mucho peor. Ya empezó el gobierno a restringir nuevamente, pero ese no es el tema. La gente se sigue juntando, no tienen conciencia de lo que está pasando y la gente de salud ya está cansada. Marcelo Lemos es un médico de un hospital público de la ciudad entrerriana de San José, difundió un duro relato por las redes sociales en el que anunció su renuncia a su cargo en la guardia, en pleno crecimiento de contagios por coronavirus. Bueno, este tema que lo hemos tratado muchas veces aquí, Lalo, en el Noti del Federal, hablando de una situación que tiene que ver con conciencia social fundamentalmente. El doctor Lemos, bueno, cansado de esta situación, renunció a un video que se hizo viral hace algunas semanas. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por convocarme. Bueno, ahí veíamos la publicación del video, la viralización. Esta decisión, doctor, que usted toma, ¿tiene que ver con una decisión que usted ya venía analizando con tiempo o fue el atenuante de algunas cuestiones que pasaron en esas últimas semanas? Las dos cosas. Yo ya venía un poco cansado con el aumento de casos de COVID, que a fin de año el Colegio Médico de la zona advirtió sobre la apertura de la temporada y la llegada de contingentes, que acá en la ciudad de Colón, que somos vecinos, es muy frecuente en enero, llegan contingentes de jóvenes, importantes contingentes de 100, 150, 200 jóvenes de algunas ciudades entrerrianas, santafesinas, bonaerenses, y que eso iba a ocurrir, y bueno, ya sobre fin de año se veía el aumento de los casos y a partir de la apertura de temporada, 1 de diciembre, estos casos se multiplicaron y este video es de la primera semana o de la segunda semana de enero, creo, y ya en ese momento estábamos triplicando los casos casi semana a semana. Y bueno, fue una guardia dura, yo ya venía con el tema dando vueltas, yo tengo 65 años y no soy personal de riesgo, y viendo que no había por parte de mucha gente, de una buena parte de la población, no había conciencia del riesgo y del riesgo que corremos fundamentalmente quienes estamos en salud, decidí renunciar porque me parecía que era inútil que yo hiciera un esfuerzo que ya me estaba costando cuando a tanta gente no le importaba. Claro. Así de simple. Claro. Usted perdió a 3 colegas también, doctor, ¿no? Es así. Un colega del sur, que fue uno de los primeros en fallecer en marzo del año pasado, y después 2 colegas amigos de la vida, de 40 años de medicina, que me fui enterando a través de mensajes de sus familiares o de otros amigos que fallecieron por COVID. ¿Cómo vivieron desde el hospital público la época más compleja de la pandemia? ¿Tenían recursos? ¿Había profesionales? ¿Estuvieron al borde del colapso? Nosotros, yo estaba en un hospital muy pequeño, de una población de unos 18.000 habitantes, que es un hospital multimodal de categoría 4 o 3-4, o sea, de muy baja complejidad. Y realmente teníamos todos los recursos, pero la infraestructura del hospital es muy baja. Entonces lo más que llegábamos a hacer era hacer diagnóstico o sospecha. Teníamos un equipo dedicado a COVID que cultivaba o hisopaba, mejor dicho, los pacientes sospechosos y los internaba hasta donde teníamos camas, porque es un hospital que tiene muy pocas camas. Y si no, se derivaban a Colón, que es un hospital de mayor infraestructura, y así sucesivamente los hospitales de mayor infraestructura de la provincia. Insumos nunca nos faltaron, nunca. La población local colaboró muchísimo
Acá en la zona de San José y Colón no tuvimos prácticamente casos durante todo el año. Se hizo una restricción muy severa los primeros 2 o 3 meses de pandemia, que se cumplió estrictamente. A pesar de ser una localidad chica y dependiente del turismo, se cerró todo, se fundió mucha gente, otra gente quedó tecleando con sus negocios y sus empresas, hoteles, confiterías, etcétera, pero se cumplió. No tuvimos prácticamente problemas de contagios más que un brotecito de 16 o 17 pacientes por imprudencia de 2 muchachos que fueron a Buenos Aires y no avisaron, porque cada uno que salía volvía hacia la cuarentena, todos estábamos conscientes de eso, y como son poblaciones chicas y los mensajes llegan mucho más rápido y con mayor facilidad, digamos, se logró mantener, aparte de la conciencia de la gente y el esfuerzo que hizo el hospital, la directora, el intendente de Colón, el intendente de San José y todo el personal de salud, porque lo que la gente por ahí de pronto no ve es lo que hace, no los médicos solamente, lo que hace el jefe de mantenimiento, el administrador, la chica que está en farmacia, las enfermeras, las mucamas, los que llevan los insumos, los que controlan los insumos. Sí, todo el contexto que hay que poner en juego cada vez que ingresa un paciente, ¿no? ¿Perdón? Todo el contexto que hay que poner en juego cada vez que ingresa un paciente. Sí, sobre todo nosotros que teníamos una guardia general donde veíamos desde chicos con fiebre hasta personas con infartos o con situaciones mucho más graves, que al principio, bueno, uno se manejaba según los síntomas. ¿Tiene fiebre? Bueno, ponerlo en el consultorio de COVID, me vestía o nos vestíamos, íbamos todos. Ahora, si venía alguien con una herida en la mano, por ahí al principio no tomábamos tanta precaución, ya sobre fin de año era todo igual. Las precauciones y las restricciones eran para todos, tuviera lo que tuviera, y bueno, y así también fue como se fueron detectando mayor casos, ¿no? Doctor, ¿y considera que ha sido una mala idea la apertura al turismo? ¿Que habría que haber seguido manteniendo el distanciamiento como veníamos? No, personalmente, esta es una opinión absolutamente personal, por supuesto, ¿no? Yo no creo que sea mala idea abrir el turismo. Yo creo que fue mala idea hacer un cierre indiscriminado, por lo menos en las localidades donde había mucho movimiento y donde toda la población depende, por ejemplo, del turismo o de pequeñas industrias, donde sí se podría haber controlado de otra manera, sectorizando, analizando y sopando más fundamentalmente, que fue lo que no se hizo al principio de la pandemia, y ese fue para mí el gran defecto del manejo de esta pandemia, ¿no? La escasez de hisopados, la escasez de controles que hubo en todo el país, porque bueno, uno tiene información de todos lados. Nosotros teníamos acá todo para hacerlo, también somos pocos, quizás los insumos llegaron más fácil, se administraron bien, pero en las grandes ciudades, sobre todo Gran Buenos Aires y en las periferias de las grandes ciudades, donde la gente no puede dejar de, etcétera, se podría haber hecho como se hizo en otros países con mucho mayor población, un control mucho más estricto de la expansión de la pandemia, del virus, y eso no se hizo. Para mí fue el primer gran error. El segundo gran error creo que fue no permitir que no permitir que cada población dentro de las provincias tomara algunas decisiones distintas a las que se podía tomar en las grandes ciudades. Por ejemplo, acá hay pueblos de 1.500 habitantes, o de 500 o de 10, y bueno, era restricción para todo el mundo igual. Había gente que directamente no podía salir a buscar su sustento, y eso hizo que la gente se sintiera más presionada, que incluso violara algunas restricciones, y tampoco estaba muy claro quiénes eran los que corrían mayor riesgo, quiénes eran los que corrían menos riesgos. Eso no se aclaró de entrada. Si bien no se supo en el primer mes o en el segundo, ya a mediados de año teníamos mucha información de lo que había pasado en otros países que ya habían atravesado la peor parte de la pandemia, y tampoco se tomó nota de eso. Claro. Pero bueno, yo también entiendo que a la gente que toma las decisiones se les vino el agua encima y por ahí no tuvieron el tiempo, la capacidad, no sé. Yo no puedo juzgar estando afuera, yo puedo hablar de lo que conozco, y de algunos lugares que conozco donde las restricciones se hicieron muy severas
sin mucho sentido. O sea, el caso quizá más icónico es el de Formosa ahora, pero bueno, ellos se esgrimen, ok, nosotros cerramos, esto nos critican, qué sé yo, pero tenemos 2 infectados con COVID, o tuvimos 2 infectados con COVID en toda la provincia. Ahora, ya acá viene una parte política y sociopolítica que yo no manejo y en la que no tengo injerencia porque no hago práctica política de ningún tipo, en la que las decisiones pasan por estamentos mucho más altos que los que puede ser un médico de guardia o un director de hospital, ¿no? Doctor, ¿lo sorprendió la viralización del video? ¿Y qué comentarios tuvo después, me imagino, de todo el país y el mundo, no? La viralización me sorprendió porque ese video yo se lo pasé a un amigo que tiene un programita local acá que es bastante visto, pero yo a veces participo en el programa colaborando con información médica o con mi especialidad y tenemos cierta relación de amistad. Bueno, no sé quién fue que lo tomó y yo no lo podía creer, nadie lo podía creer, realmente no, más que me sorprendió, me sobrepasó. Yo en mi vida había tenido tantos mensajes en un teléfono con un número casi nuevo que casi nadie lo tiene. Bueno, todo el mundo se enteró, todo el mundo me llamó. La verdad, sí, me sorprendió. No sé cuál era la otra parte de la pregunta, perdón. No, digo, esa respecto a la solidaridad también de los colegas, ¿no? Porque debe haber muchos en su situación. Bueno, le diría que el 99% de los mensajes fueron positivos en todo sentido, colegas y no colegas. Por supuesto, siempre hay quien dice, bueno, se borró en lo peor del momento, abandonó el barco, algunos personajes nefastos del pueblo que están en algunas organizaciones políticas salieron a agredir con cosas y bueno, yo les decía, es muy fácil, yo sano puedo ayudar a cualquiera, ahora intubado no puedo atender a nadie, aparte ya tengo 40 años de médico y es un derecho muy sencillo y constitucional poder decidir qué hago con mi trabajo, ¿no? A mí esto me perjudicó en lo personal, por supuesto, económicamente, sin duda, pero el que lo ve mal es porque no entiende lo que pasa detrás de esa puerta de guardia. Y esto es la conversación permanente entre la gente que está en la medicina, entre la gente que... Te están mostrando ahí abajo una imagen de lo que es un paciente intubado. Hay 6 personas trasladándolo, hay otras 10 personas que están cuidando de él en la terapia. Todas esas personas tienen familia, tienen sueños, tienen deseos, tienen gente que los está esperando, hacen sacrificios, no como los míos, porque yo realmente vivo muy cómodo y muy tranquilo en un lugar muy chiquito y decidí venirme a vivir acá por esa misma tranquilidad. Pero yo comparto mensajes con muchos amigos de todo el país y conozco hospitales de todo el país, desde los de menos a mayor complejidad, y conozco la idiosincrasia del personal del hospital. Hay mucha gente que no entiende que un médico es un ser humano como cualquiera, que el hecho de tener un título y tener una responsabilidad tan inmensa como es la salud de los demás, no lo hace diferente a otro ser humano. Entonces, en determinado momento, por una cuestión de calidad de salud y de quizá de conformación de la familia, de los hijos, que también me estaban pidiendo un poco que me cuidara, que para que seguía, que qué sé yo, uno tiene derecho a hacerlo. Yo trabajé, como le digo, recién 40 años y hice todo lo que pude. Y quizás, y como lo dije en otras notas, si yo hubiese tenido 20 años menos, ni pienso en dejar la guardia, porque tengo mayor compromiso en cuanto a mi capacidad física, fundamentalmente, que me lo permite. Pero bueno, es otra etapa. Así es. Totalmente, son momentos y decisiones. Doctor, agradecerle mucho el contacto y el tiempo con nosotros. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Igualmente, Marcelo, un placer.